Muy bien. Gracias por la confianza, gracias por inscribirse. Eh, Estamos haciendo estos webinars con la intención de ayudar a las personas que están cambiando totalmente su forma de vivir por el presente contexto de la pandemia, ¿no? Y en particular aquellas familias donde esposo, esposa trabajan y ahora trabajan desde la casa y los hijos estudian desde la casa y todos están en la casa. Yo soy Iris Reina y tengo realmente el honor de presentarles a mi hermana Patricia, que ella es psicoterapeuta y educadora con muchísima experiencia y se especializa en cómo criar a los hijos para que, digamos, salgan adultos sanos, adultos con muchas competencias, adultos que van a poder hacer una vida muy positiva, muy constructiva, ¿no? Vamos a hacer la presentación y la idea es dejar unos 15 minutos para preguntas que tengan ustedes y poder responderlas, así que con toda confianza pueden ir poniendo en el chat las preguntas que quieren que se respondan. Y paso. Gracias, Iris. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Como les dice Iris, digamos, la intención es dar algunas pautas, algunos aportes eh, que ayuden a manejar mejor esta situación de estar todos en casa, trabajando, estudiando, sobre todo teniendo hijos en esta etapa de la preadolescencia, aunque la verdad es que la mayoría de cosas que vamos a ver, que vamos a tratar, sirven para la convivencia en general, ¿no? Pero sí tomar en cuenta esa edad especialmente. Voy a quitar el video para que se escuche mejor, porque acá el internet no es tan bueno, no hay tan buena comunicación, así que nos quedamos con la presentación. Comenzamos, Iris, con la presentación. A ver, como todos sabemos, la pandemia por el COVID-19 a todos nos está haciendo vivir un momento histórico que nos lleva, nos obliga a rediseñar y a repensar muchas cosas. Entre ellas, el tema que queremos tocar ahora es el esquema de convivencia, ¿no? El esquema de convivencia que veníamos manejando y que ha tenido que cambiar a la fuerza. Antes del aislamiento social, esta convivencia incluía, por ejemplo, que cada miembro de la familia tuviera sus propias rutinas, con diversas actividades en distintos espacios. Hoy esas rutinas, muchas de las actividades e incluso hasta algunas normas de la casa han tenido que quedar descartadas, debido al cambio que estamos viviendo, que por supuesto es ajeno a nuestra voluntad y que nos presenta el reto de encontrar maneras de adaptarnos a la situación. Una gran inquietud de los papás y mamás en estos momentos es cómo hago para manejar las cosas estando todos en casa todo el tiempo, o casi todo el tiempo. Digamos que en este momento ya es posible que los menores de edad salgan un rato, es posible ya utilizar el carro para salir a comprar, cosa que hasta hace poco no se podía ni siquiera eso, pero de todas maneras, la mayor parte del tiempo estamos todos juntos en casa. Entonces, ¿qué se puede hacer para mantener la armonía a pesar del estrés generado por la incertidumbre de cuándo va a terminar esto, o por verse obligados en mayor o menor medida a cambiar los estilos de vida, porque todos hemos tenido que hacer cambios, y por tener que trabajar en casa, y en caso de los hijos, tener que estudiar en casa? ¿Cómo seguir siendo productivos al mismo tiempo que educar y apoyar a los hijos e hijas? Y todo esto sin caer en la desesperación, ¿no? Lo más efectivo, en principio, yo diría, es aprender a ver esta situación como una oportunidad y no como un obstáculo. Una oportunidad para adquirir nuevas herramientas, nuevas habilidades, nuevas estrategias que nos ayuden a tener un abordaje o un manejo más saludable y más productivo de la situación.
Como sabemos, el aislamiento social es una experiencia nueva en la que todos estamos aprendiendo. Por lo tanto, no hay ni una fórmula, ni un manual que nos diga qué debemos hacer. La situación es compleja, ya que intervienen cantidad de variables. Como mencionaba Iris hace un momento, ¿no? ¿Cuántos adultos viven en casa? A veces es solo mamá o solo papá, mamá, papá, abuelitos, tíos, quizá una persona que trabaja en casa y que nos ayuda. ¿Cuántos de los que viven en casa trabajan? ¿Cuántos hijos son hijos e hijas? Sus diferentes edades, sus diferentes necesidades. ¿Cuánto espacio físico tenemos en casa? ¿Con cuánto espacio contamos? Todas estas variables que se combinan entre sí hacen que cada caso sea único. Pero eso no impide que podamos pensar en algunas pautas generales, ¿no? Que nos sirvan a la mayoría y que funcionen como apoyos, como bases sobre las cuales podemos reconstruir o rediseñar nuestra estructura de funcionamiento y adaptarla a la nueva situación y adaptarla a cada caso en particular. Entonces, voy a plantear algunos puntos, tratando, como les decía, de enfocarnos en hogares con hijos en etapa de la pubertad o preadolescencia. Revisemos primero algunos cambios característicos de esta etapa, de ese estado entre la niñez y la adolescencia que se da entre los 8 y los 13 años. Digamos que en el caso de las mujercitas suele ser antes, entre los 8 y los 11, en el caso de los niños entre los 11 y los 13, es un aproximado, ¿no? Y es una etapa que marca el cambio hacia una nueva etapa en la construcción de la identidad de los niños y las niñas. Y es importante, una etapa importante en la que se dan una serie de cambios, cambios corporales, conductuales, sociales, emocionales, y cada niño va a pasar por estas etapas o por estos cambios a su propio ritmo de maduración, pero todos, tarde o temprano, van a pasar por la etapa, como pasamos nosotros. Como el tema es amplio, en realidad voy a destacar sobre todo algunos cambios a nivel socioemocional, que como padres es bueno saber que es normal que se presenten. No vamos a hablar de todos los cambios porque nos tomaría demasiado tiempo, pero creo que, digamos, en lo que respecta a esta situación actual y la dinámica que se va generando en casa, cuentan mucho estos cambios sociales y emocionales. Eh, Primero me gustaría mencionar algo que se llama la habilidad emocional. Es decir, es esa fluctuación en el estado de ánimo, pasando de la alegría, la tristeza, la cólera, con mucha facilidad. Esos cambios inesperados, cambios intensos en el estado de ánimo. Eso es muy frecuente que empiece a suceder en esta etapa. Y se trata de un periodo lleno de ilusiones, de risas, por un lado, de llantos, de discusión interna, de muchas veces entrar en conflicto, por otro lado, ¿no? Es un tiempo de cambios grandes y profundos, que como padres es necesario saber asimilar y gestionar, pero sobre todo saber que son normales. También, y esto es muy, muy importante, es un momento en el que aparece la necesidad de mayor privacidad. Los niños van tomando distancia de los padres, van diferenciándose de los padres poco a poco. Entonces prefieren pasar más tiempo en sus cuartos, escuchando música o en cualquier otra actividad que sea de preferencia a solas. Y este comportamiento no es algo que debe preocupar, ya que forma parte de una necesidad natural y saludable de ir adquiriendo mayor autonomía e ir siendo menos dependientes emocionalmente. Y va a dar muy buenos frutos en el futuro siempre y cuando los lazos de afecto en la familia y la buena comunicación no se rompan. También aparecen nuevos temores. Quienes tienen hijos en esta etapa se darán cuenta que empiezan a tener un poco más de temor a hacer el ridículo, a equivocarse,
aumenta su sentido de pudor, la vergüenza de que los vean desnudos, incluso vergüenza a veces ante su propio cuerpo. eh, y es un momento en el que podrían empezar a surgir algunos conflictos relacionados con su imagen corporal, con los que es necesario ir con mucho tacto a la hora de abordarlos. Em, en esta etapa también los amigos toman mucho mayor importancia. A los niños, a las niñas les gusta formar grupos, necesitan sentirse aceptados por el grupo, evitan verse diferentes, buscan mimetizarse con sus pares y más bien diferenciarse de los padres, ¿no? Su grupo se convierte en su centro de referencia para construir sus propios pensamientos, eso es fundamental. Adoptan actitudes, jergas, lenguajes propios del grupo, y eso es importante que lo tengan, que tengan esa facilidad, esa libertad, no que se les esté corrigiendo, que así no se dice, que así no se habla, porque digamos que cada época, en cada generación surgen nuevas palabras, nuevas actitudes, nuevas modas, y en esta edad en que empiezan a tener esa necesidad de diferenciarse de papá, de mamá, el permitir que se den estas cosas es muy importante. Y por otro lado, comienzan también a ver los primeros enamoramientos, ¿no? Platónicos, románticos, no sexuales, pero ya empiezan a mirarse, de repente chicos que antes decían no, que no, las chicas que no jueguen, las chicas que no vengan, de pronto le empieza a gustar una chica, a la chica le gustó el chico, y así empiezan a haber situaciones de enamoramientos, cuchicheos, que son totalmente esperables, naturales en esta etapa. Eh, todos estos y otros cambios, pero digamos que estoy mencionando algunos que son bastante característicos, ¿no? Que son propios de esta etapa, suelen provocar fricciones entre padres e hijos. Los papás a veces se asustan un poco por los cambios o no entienden qué está pasando o hay cosas que les parece que son un problema, ¿no? Y por eso es especialmente importante ser conscientes de que para los púberes o los preadolescentes no es nada fácil sobrellevar todas estas transformaciones y transitar de niño a adulto en esta etapa que dura algunos años, ¿no? Por lo tanto, requieren del apoyo de una mamá y un papá comprensivos, afectuosos, más allá de que vivan con ellos, de que papá y mamá estén juntos o que estén separados o que se visiten, no, que los niños pueden vivir quizá con mamá y visitar a papá o vivir con papá, visitar a mamá, es decir, no importa, el asunto es que tanto mamá como papá es importante que sean afectuosos y comprensivos con esta etapa, con estos cambios, pero que al mismo tiempo no sean excesivamente permisivos y les ayuden a adquirir o reforzar ciertos límites y valores que son muy, muy necesarios y que los van a acompañar a lo largo de sus vidas. Y en ese sentido, el tema de los límites suele generar muchas dudas y confusión en los padres. En unos más que en otros, pero es algo muy, muy frecuente. Algunos se sienten culpables de poner límites porque, digamos que antes que empezar esta situación de cuarentena o de aislamiento, pasaban poco tiempo con ellos por diferentes razones, por lo general, la mayoría de los casos es por trabajo o porque son familias que están separadas, y entonces ese poco tiempo preferían aprovecharlo en disfrutar más que en tener que educar, que perseguir, que dar órdenes, digamos, ¿no? Y hoy, que deben pasar todo el tiempo juntos, no encuentran el mejor camino para cambiar esto, para abordar esta situación. Por otro lado, otros papás temen que al no poner límites, sus hijos más adelante no puedan adaptarse o sean muy desobedientes y que tengan problemas en el futuro. Y finalmente, entre el temor por un lado, la culpa por el otro, las dudas,
todo esto suele estar presente al momento de establecer límites. Y esta dificultad, por supuesto, aumenta en esta etapa de aislamiento social en que los miembros de la familia, al estar todos juntos, todo el tiempo, papá y mamá, ahora deben trabajar en casa, hacerse cargo de los hijos, que por otro lado, ellos también se ven obligados a hacer cambios que no necesariamente les gustan, como hacer el colegio, como decíamos antes, el colegio en casa, y se ven por otro lado impedidos de realizar muchas de sus actividades, hacer deporte, ver a sus amigos, simplemente salir, distraerse, ya no se puede. Entonces, yo diría, en primer lugar, con respecto a los límites, ¿no? Para quitarnos un poco las dudas, es importante tener presente que los límites son fundamentales. Y son fundamentales porque dan a los hijos una estructura, les dan a los hijos una sensación de seguridad, de estabilidad y se sienten cuidados, se sienten protegidos y sobre todo se sienten amados. Cuando se establecen límites de la manera adecuada, el mensaje inconsciente, a veces consciente, pero por lo general a esa edad todavía es un mensaje que ni siquiera se dan cuenta, pero lo que les queda es, me cuidas porque me quieres, ¿no? Por más que se rebelen, por más que digan que no, que estás equivocado, que ya no te quiero, lo que sienten es que si no me pones límites es porque no te importo. Entonces, sabemos, y por estadísticas, por muchos estudios, por muchísimos casos que se ven en, digamos, en pacientes, en la psicoterapia, muchos adultos que tuvieron padres demasiado permisivos, luego lo que dicen, lo que reclaman es, me debieron obligar a los propios padres muchas veces, ¿no? Me debiste obligar, debiste insistir. Entonces, no tengamos temor, no tengamos dudas de poner, de establecer límites claros en casa. El punto está en, claro, cómo elegir esos límites, cuáles son los apropiados y cómo aplicarlos. Hay que tomar en cuenta, ¿no? A la hora de elegir, sobre todo, dos cosas: las necesidades propias de cada hijo, a donde la edad es un punto muy importante, no son los mismos límites para todas las edades. Y si hay hijos que tienen alguna necesidad especial, tomarla también en cuenta. Y en el caso de la edad, porque ya, digamos, al ser menores, los niños necesitan más límites, están aprendiendo, todavía no saben, están en cero, están formando las bases. Y conforme van creciendo, van requiriendo menos límites porque los van incorporando, van ganando autonomía y cada vez van siendo más responsables y manejándose dentro de estos límites, ¿no? Por otro lado, es importante elegir considerando, además de las necesidades propias de cada uno, cuáles son los valores fundamentales de la familia, porque esos valores son los que van a regir la educación que se les va a dar en casa. Qué principios, qué valores, y eso va variando de hogar a hogar, de familia a familia, y es importante que los padres conversen sobre esto, se pongan de acuerdo, y en función a eso es que van a tener que poner límites claros a los hijos. Pero ¿cómo aplicarlos? Cómo hacer para inculcar estos límites sin que la casa se convierta en un cuartel? Porque no se trata de convertir el lugar en un cuartel, sino de encontrar estrategias que favorezcan la aceptación de los límites por parte de los hijos de la mejor manera. Y un primer punto básico es que más importantes que las palabras es el ejemplo. Las palabras son importantes, hay que explicar, hay que decir, pero el ejemplo es lo que más va a contar. Los hijos aprenden del ejemplo. Si mamá y papá respetan los límites, los hijos lo harán poco a poco. Por el contrario, si los padres pregonan una cosa y hacen lo contrario, los hijos entrarán en conflicto, van a desconfiar de los adultos, que ese es un problema muy serio,
y se van a rebelar con mayor facilidad y además con razón, ¿no? Por ejemplo, si tengo un niño, un hijo de 11 años que ve que su papá al momento de sentarse a almorzar todos en familia y es la hora de almuerzo, nos sentamos en la mesa y su papá dice, ah, no, yo tomé mucho desayuno, no tengo hambre, y se sienta a ver la televisión. Luego, ¿con qué autoridad le dice a su hijo que él debe ser disciplinado y sentarse a la mesa en lugar de ponerse a hacer otra actividad, a ver televisión, a hablar con los amigos, cuando eso es lo que él está aprendiendo? Eh, el seguir, el dar ejemplo es lo que nos va a ir dando autoridad como padres, es lo que va a hacer que los hijos luego obedezcan con respeto y con cariño y con aceptación y no que se rebelen, ¿no? Eso, el ejemplo es un primer punto importante. Luego, para que estos límites tengan sentido para los hijos y se facilite la dinámica en casa, eh, estos deben estar apoyados en las normas, ¿no? Hay gente que me pregunta, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, yo no es lo mismo. Y no, en realidad hay normas que rigen la casa. Y las normas son esos principios que establecemos previamente y sobre los cuales nos vamos a basar para establecer los límites. La norma es lo que le da sentido y argumento a los límites que luego vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, perdón, momento de hacer las tareas. La típica del típico pleito con los hijos de todas las edades. Hacer la tarea. Son muy pocos los niños que les gusta hacer tareas y que se sientan a hacer sus tareas solos y que no hay que decirles que la hagan. Digamos que por lo general, más bien hay que estar ahí al lado, hay que revisar, en fin. Debe haber una norma en casa que diga en qué momento corresponde hacer la tarea. Porque si no, ¿qué pasa? Que los hijos están haciendo cualquier otra actividad más entretenida y de pronto le cortamos la actividad y de la nada le decimos, no, ya es hora de hacer tu tarea. Es momento de dejar lo que estás haciendo tan entretenido para hacer algo que no te provoque y que no te gusta. Entonces, no se trata de que de un momento a otro se imponga un límite sin mayor explicación, porque eso finalmente, por un lado, genera desconcierto, genera inestabilidad, genera mucha rabia y a la larga rebeldía en los hijos. Entonces, muy importante tener normas, ponerse de acuerdo los padres, de preferencia con los hijos, hacer, digamos, hacer una serie de acuerdos sobre las normas que se ponen. De hecho, los papás son los que van a tomar las decisiones sobre las normas fundamentales, donde incluimos también los valores, donde incluimos los principios que van a regir la educación de la casa, pero podemos también hacer un trabajo en familia a donde todos puedan aportar ideas, ¿no? En términos ideales, digamos que esto debería funcionar. Nos ponemos de acuerdo, ya tenemos ciertas normas y sería maravilloso, ¿no? Por ejemplo, les decimos siempre a los hijos, sobre todo ya a esa edad en que durante varios años ya les hemos dicho, después de cada comida hay que lavarse los dientes. Sería maravilloso que nuestros hijos de 9, 10, 12 años terminen desayuno, almuerzo, cena, se levanten solitos y se van a lavar los dientes. Pero en la práctica sabemos que no es así. Lo usual es que haya situaciones en las que los hijos se niegan, se demoran, retan, quieren transgredir las normas que se les ponen y en fin, a veces incluso se puede volver una letanía y tener que repetir 80 veces lo mismo. Entonces, siempre suceden situaciones que nos presentan, digamos, situaciones imprevistas que se nos presentan, ¿no? Y que es necesario manejar estratégicamente. Entonces, ¿cómo hacemos para poner límites y que eso no se convierta en una guerra en la casa? Ahí tenemos una magnífica aliada, que es la flexibilidad. No es otra cosa que una habilidad, es algo que se va desarrollando con la práctica.
y es necesaria para poder adaptarnos con mayor facilidad a los cambios y a las situaciones imprevistas. Si nos conducimos rígidamente, toda situación que requiera de un cambio va a ser sentida como un obstáculo. Y todos en la casa van a sufrir un desgaste emocional. Se convierte en una guerra, se convierte en un sufrimiento, se terminan peleando mamá, papá, se terminan peleando los adultos porque no, uno quiere ser flexible, el otro dice que no, que se tiene que hacer. No, ahí hay que echar mano de la flexibilidad. Recordando que ser flexible no significa ser débil, ¿no? Hay personas que no dan su brazo a torcer porque dicen, no, después ya no me van a obedecer. Y no es así. No es ser débiles ni tampoco implica dejar de lado los principios. Se puede ser flexible y al mismo tiempo ser firmes en las cosas más importantes. Además, actuar con flexibilidad implica, por ejemplo, se nos presenta una situación en la que le toca, qué sé yo, lo que decíamos antes, ¿no? Es la hora de hacer la tarea. Pero los hijos, mi hija de 12 años de pronto me dice que no y me da un argumento, me da una razón. Entonces, eso significa que yo voy a tener que recurrir a mi capacidad de reflexión ante la situación que me presenta. Recurrir a mi capacidad de análisis, a mi criterio, a mi capacidad de escucha y a mi capacidad de negociación. Y ver si este cambio que hay que hacer en este momento se justifica o no se justifica. Y ahí negociamos con nuestros hijos. Como decía antes, no es un cuartel, no es yo he dicho y se acabó, es aprender a escuchar y a negociar. Porque además, de esa manera, ¿qué les estamos enseñando a los hijos? Precisamente todo eso, a observar, a pensar, a evaluar, a escuchar y además escuchar empáticamente, poniéndose en el lugar de la otra persona. Y con todo eso se les está ayudando a desarrollar mayor autonomía, mayor autoestima. ¿Y qué va a pasar? Que en el momento que ellos, no, en otro momento, en otro lugar, se les presente una situación en la que ellos van a tener que tomar decisiones, en ese caso van a echar mano de todo Besito. este modelo, de todo este ejemplo viendo en casa. Besito. Algo muy pertinente, sería bueno, no sé si es posible apagar el micrófono. Ya está. Gracias. Les decía algo pertinente, en especial en esta etapa de tantos cambios internos que se dan en los niños, es poderles dar eso como modelo, ¿no? Les estamos enseñando todas estas habilidades, todas estas capacidades. Incluso va a haber muchos momentos en los que los hijos, al momento de negarse a algo o de plantear algo, van a tener razón. Y qué importante es que los adultos nos permitamos evaluar y aceptar que no siempre vamos a tener la razón y poder ceder, ¿no? Hace poco me comentaba una mamá con una hija de 11 años que están en esta situación de tener que hacer el colegio en casa y que para ver a los amigos ahora tienen que verse por Zoom, por chats, de cualquier otra manera. Y es importante que tengan esa posibilidad porque no se trata de que a esta edad en que el grupo y los amigos se van volviendo más importantes, se les corte esta posibilidad. Entonces, esta niña le dice a su mamá que era cumpleaños de su mejor amiga, ¿no? Entonces, y que se iban a reunir a una hora en que a ella supuestamente le tocaba sentarse a hacer una tarea. Entonces, ¿cómo hacer, no? No me puedo poner rígida y decir, no, es la tarea y no podemos mover esa actividad porque después ya no se va a poder. No, es evaluar, es decir, es su mejor amiga, están con todo esto encima, no hay posibilidad de que, digamos, de que
de hacer una reunión donde estén todos juntos, así que hay que permitirle, por supuesto, que hagan su reunión y que esa tarea o la hace antes o la hace después. Es decir, ser flexibles. Y así como en el ejemplo, digamos, como es importante dar el ejemplo, tener normas de la mano con los límites, ser flexibles a la hora de poner límites, otra aliada que nos ayuda muchísimo en esta tarea es la buena comunicación, una comunicación eficiente. Es decir, comunicar con claridad. No podemos comunicar a medias esperando que los hijos interpreten lo que les queremos decir. Ni los hijos ni los demás adultos. Digamos, es una habilidad que hay que poner en práctica, ir adquiriendo y poner en práctica con todas las personas. Comunicar diciendo claramente cuál es el objetivo al que queremos llegar. Comunicar con afecto, sin violencia, sin agresividad, sin ofensas, procurando en la medida de lo posible no usar sarcasmos, no usar ironías, ya que un sarcasmo conlleva siempre una carga de agresión. Y si bien los preadolescentes ya tienen capacidad de comprender el doble sentido e incluso muchos responden a él, eso no le quita que se sientan agredidos y que se sientan subestimados. Y al recibir este tipo de agresión, también les genera rabia, les genera rebeldía, les genera inseguridad de parte de cualquier persona, pero sobre todo si ese sarcasmo o esa ironía la reciben de los propios padres. Es, digamos que, mucho más difícil de manejar y de tolerar y el daño es mucho mayor, ¿no? Entonces, procurar que esa comunicación sea una comunicación clara y una comunicación acompañada de afecto. Y el afecto, en realidad, no solamente en la comunicación, en mi opinión, es la mejor estrategia, el mejor aliado que debe ir acompañando, debe ir de la mano con todo lo anterior. El afecto es lo que, digamos, con afecto es que vamos a construir y fortalecer los vínculos familiares. Eso es, digamos que por default, ¿no? Por defecto, el afecto debe acompañar siempre en mayor o menor grado todo el acercamiento que tenemos con los hijos. Y hay muchas maneras de demostrar afecto a los hijos sin necesidad de dejar los límites de lado, ¿no? A veces pensamos, no, si se lo digo suavecito no me hace caso, si se lo digo bonito después se me trepa la cabeza, y no necesariamente es así. Podemos ser firmes, pero al mismo tiempo ser afectuosos. Por ejemplo, lo que decía hace un momento, explicarles las cosas con cariño, incluyéndolos en la toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo ahora, que tienen que estar todos en casa, en que tienen que, digamos, combinar, tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo van a hacer turnos, etcétera. Es decir, hay que incluir a los hijos en la toma de decisiones, teniendo paciencia en esta etapa de tantos cambios de humor, comprender lo que les pasa, no juzgar, no simplemente retar, sino tenerles paciencia, acompañarlos, conteniéndolos con afecto, preguntándoles, escuchándolos, ¿no? Poniendo interés, poniendo atención, poniendo compromiso en las cosas que ellos necesitan, en las cosas que ellos están tratando de expresar y que a veces no saben bien todavía cómo hacerlo porque ni ellos mismos llegan a conocer las palabras y para explicar lo que les está pasando. Son cambios nuevos para ellos. Y es bien importante recordar que a esta edad los hijos todavía no tienen la cantidad de herramientas emocionales que tienen los adultos para comprender los cambios, para sobrellevar obstáculos, para adaptarse. Entonces, si bien están en una etapa en que necesitan independizarse emocionalmente de los padres,
aún ese grado de dependencia es importante y los papás son sus modelos. Entonces, la manera como los padres se acerquen a ellos, la manera como los padres, digamos, los adultos en casa, depende mucho de cómo entre ellos se comuniquen y cómo aborden las diferentes situaciones, porque eso es lo que les va a dar herramientas a los hijos. Y el afecto es el mejor acompañante de cualquier cosa que nosotros querramos inculcarles, de los límites, de las normas, cualquier situación difícil que se dé en casa, si nosotros tratamos de resolverla con una dosis de afecto acompañando, las posibilidades de que los acepten y se resuelva crecen muchísimo. Entonces, digamos, ¿cómo podemos hacer para que esos límites flexibles, afectuosos, comunicados adecuadamente y todo el esfuerzo que hacemos, cómo hacemos para que funcionen si estamos todos en la casa y todos tenemos nuestras propias rutinas, todos tenemos actividades, todos tenemos responsabilidades y para muchos es un momento a veces hasta de crisis, de locura, de caos, a donde no saben cómo organizarse, ¿no? Entonces, ahí la organización de tiempos y espacios es fundamental, ¿no? De todas maneras, hay que darle digamos, un espacio en la familia para organizar sus tiempos y todos los espacios, sean muchos o sean pocos. En cuanto a la organización, hay un aspecto que es bien importante. Las crisis, los cambios, no solamente generan una desorganización de las cosas externas, ¿no? Como en este caso en particular hablamos de que vemos que por la pandemia y por el aislamiento social se nos desorganiza la vida cotidiana, nuestros espacios, nuestras rutinas, digamos, por fuera han cambiado muchas cosas, pero además nos desorganizamos internamente, emocionalmente. Eso implica que aumente el estrés, aumentan las ansiedades, las angustias, muchas veces surgen temores, etcétera, tanto en adultos como en niños, adolescentes, a todas las edades. Eso es algo que no perdona a nadie. A todos nos toca que estos cambios nos desestabilicen y nos desorganicen por dentro. Entonces, para manejar esa desorganización, es necesario aprender a trabajar en equipo. Si queremos que estando todos en la casa, trabajando, estudiando, las cosas funcionen mejor, hay que sentarnos y trabajar en equipo, en familia. Y así organizar una nueva rutina, nuevos horarios, metas. ¿Qué pasó? Ok, pasó el ruido. Como les decía, organizar incluso nuevas metas, ¿no? Para todos. Todos vamos a tener que adaptarnos a los cambios. Y en la medida en que las cosas comiencen a funcionar con estos cambios que hacemos, van a empezar a mejorar todo lo que hemos cambiado afuera y eso nos va a ir generando una cierta tranquilidad, alivio de ver que las cosas poco a poco se van recuperando, se va recuperando el orden afuera y automáticamente poco a poco de desorganizarse internamente hace que todo lo veamos más negro, todo se nos hace más difícil. En cambio, la hora que empezamos a recuperarnos internamente, aumenta nuestra disposición y aumenta sobre todo nuestra capacidad productiva. Podemos hacer que todo vaya funcionando mejor. Al mismo tiempo,
la organización permite establecer rutinas. Y las rutinas, fíjense que aquí se hace como una especie de cadena de cosas. Las rutinas y los horarios forman importantes hábitos. Y esos hábitos son la base de algunos valores importantes, como por ejemplo la responsabilidad y la autodisciplina. Es decir, al momento que nosotros establecemos una organización en casa, a donde están las actividades que debemos hacer, tenemos nuestros horarios, nuestras rutinas, automáticamente los hijos van a empezar a sentir ese cambio. Y puede ser que al principio cueste eh, aceptar, pero poco a poco, cuando se ve que las cosas empiezan a funcionar, luego, más adelante, todo se vuelve mucho más fácil. Es como darle un empujón a la rueda, que al principio es difícil, al principio cuesta, es trabajoso, es pesado, pero luego la rueda sigue. Por otro lado, la organización nos da un sentido de predictibilidad, es decir, nos permite anticiparnos a las cosas. Y esto ayuda mucho a los adultos, pero sobre todo ayuda a los hijos, porque no hay que estar, no van a tener que estar preguntando, mamá, ¿y ahora qué hago? Papá, ¿y a qué hora tal cosa? Y ya me aburrí, y ya es, no, sino que ya, digamos, a la hora que hay una organización, da a los hijos una sensación de mucho mayor control sobre su entorno y sobre sí mismos. Y esto les va dando seguridad. Por el contrario, la incertidumbre genera ansiedad y aumenta la desorganización externa e interna. Entonces, importantísimo poder organizarnos. ¿Y cuál es la mejor manera de organizar nuestros tiempos y nuestros espacios? En una situación crítica como la de ahora, la mejor manera de organizar el tiempo es diseñando un calendario. Esto es a cualquier edad. Un calendario donde se incluyan absolutamente todas las actividades de la familia, las actividades que cada uno, que cada miembro de la familia va a realizar cada día. Y, por supuesto, es necesario organizar la familia. Ahí sí tiene que estar la familia completa, donde todos participen y opinen. Y es importante incluir a los hijos para que aporten sus ideas y sus preferencias. Y con mayor razón, si tienen hijos de más de 7, 8 años, y sobre todo en esta etapa de tantos cambios, digamos, a donde empiezan a sentir que quieren diferenciarse de los padres, y es una edad en que los hijos ya saben leer y escribir perfectamente, pueden tener mayor participación y a donde lo que ellos digan lo van a sentir muy importante y para ellos va a ser, digamos, muy enriquecedor sentir que su aporte es tomado en cuenta. Es una actividad que puede resultar enriquecedora para todos en realidad, no solamente para los hijos de esa edad, pero digamos que es una etapa en la que una actividad en familia a donde su palabra sea muy tomada en cuenta es para ellos especialmente importante. Si bien en esta etapa los hijos no quieren estar tanto en familia, quieren estar solos, es una forma de jalarlos a estar en familia, porque no va a ser para decirles lo que tienen que hacer, sino más bien para decirles, para pedirles que ellos den ideas, ¿no? Y a donde van a poder ver plasmado lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, no solamente en, digamos, en una sola actividad, sino que se va a hacer un calendario a donde van a poder poner todas las actividades. Entonces, además, esto sirve para que aprendan a organizarse cada uno, a organizarse como familia y que los hijos además se sientan escuchados y valorados, ¿no? Y aquí, desde los más chiquitos, es importante que participen, pero
como les digo, sobre todo en esta edad se hace especialmente útil. Entonces, ¿qué vamos a incluir en este calendario? Vamos a incluir todo, actividades de ocio, de descanso, de estudios, los hábitos, el trabajo de papá, el trabajo de mamá, podemos incluir juegos, actividades en familia también o actividades en solitario, incluso en esos momentos de ocio, de descanso, pensar en que los hijos tengan un tiempo para aburrirse, entre comillas, que por supuesto no se van a aburrir, y si se aburren, es importante que lo hagan para que se despierte su creatividad y encuentren cosas que hacer. Considerar las reuniones familiares, reuniones con los amigos, reuniones con los abuelos, que en este momento no queda otra más que hacerlos virtualmente, pero es importante considerarlas también. Ahora, ¿por qué poner, aunque parezca exagerado, por qué poner todo en este calendario? Porque como son varias personas y pueden tener distintos horarios, distintas responsabilidades, distintas actividades y quizá tienen poco espacio, ¿cómo hacer para que esas actividades no se crucen, para que esas actividades no terminen convirtiéndose en motivo de pleito o de conflicto, ¿no? Entonces, ustedes pueden tomar un papelógrafo, una cartulina grande a donde anoten todas las actividades en este calendario y la colocan en un lugar a la vista de todos. Esto va a favorecer que todos se sientan más organizados. Y como les decía antes, no es que vamos a tener que estar dando órdenes a cada rato o estar persiguiendo a los hijos, porque poco a poco cada uno va a saber qué cosa le toca hacer, porque no tiene otra cosa que hacer que ir a su calendario. Esta es la hora de ducharse, esta es la hora de la tarea, esta es la hora quizá de preparar galletas, esta es la hora de hacer deporte, etc. Y sobre el espacio, como les decía, es importante, cuanto más organizados están los tiempos, es más fácil repartir los espacios. Sabemos que la situación ideal es tener suficientes ambientes, suficiente espacio como para que cada uno tenga su privacidad, realizar sus actividades, de manera que puedan sentirse más cómodos, más concentrados y más productivos. Eh, pero sabemos que no siempre nos encontramos en la situación ideal, más bien es más frecuente contar con pocos espacios y en ese caso se hace mucho más importante organizar de manera óptima los tiempos, ¿no? Eh, por ejemplo, en un momento la sala o el comedor que se usan el comedor se usa para comer, luego también quizá la sala puede ser el gimnasio, puede convertirse en el cine, preparan canchitas, se sientan todos a ver una película, todos los que quieran. De pronto, nuestra hija de 10 años, que normalmente pues se sentaba con nosotros a hacer actividades en familia, decide que no, yo no quiero, yo quiero estar en mi cuarto. No importa, se va a su cuarto, pero hay una actividad programada flexiblemente a donde se puede integrar si lo desea y a donde puede pasar un bonito momento en familia o también un bonito momento a solas. Es decir, recordar que ya sea que quieran integrarse a las actividades familiares o necesiten tener un espacio un poquito más privado, como su cuarto, a veces ni siquiera pueden eso porque comparten el cuarto con algún hermano o hermana, pero en la medida en que los hijos encuentren una manera de estar solos en privado, no importa. Lo importante es que tengan la posibilidad de estar con los demás, que tengan la posibilidad de, digamos, de programar una serie de cosas, de actividades a solas o en familia, a donde estas actividades que es importante que las programen con horarios realistas para que todos puedan cumplir con sus metas y sus objetivos. Ya sea que una actividad a solas, ya sea en familia, ya sea una actividad en la que se sientan juntos, por ejemplo, a trabajar
es hora de trabajar. Papá en su computadora, los hijos en su, digamos, haciendo tareas, todos en un mismo espacio, sentados trabajando y cada uno en lo suyo. También calcular horarios realistas para que no se frustren y se queden las cosas a medias. Entonces, para terminar, espero que algunas de estas pautas les ayuden. Recordar que a pesar de las dificultades que este aislamiento social obligatorio nos presenta, también nos está ofreciendo a todas las familias la oportunidad de pasar tiempo con los hijos para fortalecer los vínculos afectivos, para cubrir su necesidad de pasar tiempo con los padres y los padres pasar tiempo con los hijos. Sabemos que esta etapa es transitoria, por más que no sabemos bien cuándo va a terminar, pero es transitoria y es poco probable que en el futuro las familias tengan tantas posibilidades de pasar tiempo juntas como ahora, ¿no? Entonces, lo cierto es que recomiendo, digamos, ¿no? Que aprovechar este momento para crear más bien un ambiente saludable, amoroso, que deje esta etapa como un recuerdo bonito, en el que a pesar de las dificultades, la familia pudo estar muy unida, ¿no? Y creo que eso es todo. Muchas gracias y escucho, o vamos a leer sus preguntas si es que tuvieran algunas. Sí, Pati, acá tengo algunas preguntas que te las voy pasando porque nos queda poco tiempo. Armando pregunta que en esta era digital, donde hasta el entretenimiento es digital, ¿cómo limitar o establecer los tiempos para los videojuegos? Más aún cuando tienes un hijo que tiene buenas habilidades para la tecnología. Bueno, ahí están las dos cosas, ¿no? Por un lado, sabemos que es importante ponerles tiempos, que eso yo, digamos, no digo, uy, 1 hora máximo, 2 horas máximo. Creo que eso es algo que se puede manejar en cada familia. En lo personal, yo diría, o sea, si se tratara de mi hijo, le diría, bueno, tienes 1 hora, digamos, de haber terminado tus actividades de responsabilidad, digamos, en la mañana, o sea, hacia el mediodía antes del almuerzo, y 1 hora más hacia la tarde o hacia la noche temprano, ¿no? Pero, como les digo, eso varía en cada casa. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchos chicos que se pegan tanto en el juego que cuando le dicen ya, ahora pasa otra cosa, no encuentran qué otra cosa hacer. Pero ya no tengo nada más que hacer, ya terminé mi tarea, entonces estoy aburrido, ¿no? Y sobre todo si tiene habilidad. 2 cosas que se pueden hacer. Una, si tiene habilidad, quizá que tome cursos para desarrollar más esa habilidad en lo que sea que le guste hacer, pero algo orientado, algo dirigido, y que esto va a ayudar a desarrollar más capacidades. Y lo otro, que tenga otras actividades entretenidas como alternativas para que el hecho de dejar esto que le gusta no sea tan terrible. Ir indagando, sentarse con los hijos y preguntar, ¿no? ¿Qué otras cosas te gusta hacer? Y programar otras actividades. De preferencia, actividades que ellos propongan, pero si ellos no tienen ideas para proponer, nosotros empezar a probar, proponerles y que vayan probando, ¿no? Es lo que les podría decir. Sí, yo Que hace lo hemos poco, hecho así en muchos casos y ha dado buenos resultados, ¿no? yo hace poco he salido de mi hijo que todavía era así en esa edad, y sí, una época era full videojuegos, totalmente, pero la mayoría luego pasan a los 14, 15 años y empiezan a salir juntos, a salir con chicas, y de verdad que se olvidan de los videojuegos
bien rápido, entonces es una etapa que se meten y el tema es que como juegan con otros amigos, tienen que estar a la par y a otros amigos los dejan hasta las 2 de la mañana jugando y entonces es difícil, ¿no? Entonces yo a mi hijo le decía, bueno, primero tareas y no te acuestes más de las 10, que terminaba siendo las 11 de la noche. Ese tiempo, bueno, si lo quieres dedicar, pero quiero ver notas, quiero ver que estudiaste, cosas así, porque si no, cancelo, confisco videojuego. Y de ahí, negociando día a Claro. día, noche a noche, pasamos esa etapa, ¿no? Y pasó el año también. Sí, por eso recalcar que es algo que se hace luego de cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Eso sí es bien, bien importante. Ok, y acá tengo otra Y pregunta. siendo flexible. Sí. Otra pregunta de John. Cuando indicas los límites de manera adecuada, ¿nos puedes dar un ejemplo? No sé Sí, a ver, un ejemplo de eso. sí, como les decía, si el límite que estamos poniendo lo ponemos en función a una norma que ya se estableció, ¿no? Es decir, hay un dicho muy famoso de guerra avisada no mata gente. Si, digamos, tomamos como ejemplo el horario, por decir esto, el horario de dejar el videojuego, ¿no? Ya pasaste 1 hora o 2 horas o el tiempo que le hayamos permitido, primero que tiene que estar basado en algo que ya se dijo, en una norma establecida. Segundo, el ser flexibles, o sea, si resulta que está terminando el juego, que está ganando y que en 10 minutos o 15 minutos más se va a terminar, poder evaluar la situación y decidir, negociar y decidir. ¿Se justifica o no se justifica? ¿Es una excepción o esto es de todos los días? Digo, no, ya, normalmente obedece, hoy día hay esta excepción, ya. Entonces, ser flexibles es muy importante. Evaluar, conversar, digamos que no sea, voy, deja eso inmediatamente, le doy un grito, pum, apago todo. No es la manera. Es decir, la forma adecuada de establecerlos es justo lo que hemos ido diciendo luego, ¿no? Dando el ejemplo, siendo flexibles, explicando claramente y basándonos en normas y haciéndolo con afecto. Digamos, si ustedes cumplen con estas cosas, van a ver que poco a poco las cosas se van a ir haciendo mucho, mucho más fáciles en casa. Ok. Acá tengo otra pregunta, Patti. En esta parte de la comunicación, ¿cómo podemos ser efectivos? Ya que ellos siempre están contra el tiempo. Y es cierto, no solamente contra el tiempo, sino que no tienen la tolerancia para escuchar lo que les tienes que decir. Ahora no, o sea, no se pueden sentar y concentrarse en lo que les vas a decir. Y también que jalarlo de las orejas para que te escuche, ya entra uno en agresividad, ¿no? ¿Qué sugieres ahí? Sí, no es fácil. Recordemos, no es una etapa fácil, pero a veces algo que ayuda mucho es que aquello que le vayamos a decir lo pensemos antes y tratemos de no extendernos demasiado. Utilizar palabras simples, digamos, presentar ideas concisas y a veces preguntarles también. Olvidémonos de los sermones. O sea, lo peor para los chicos es que uno le dé sermones y se arranque porque fíjate, porque mira, porque lo que hiciste, porque qué barbaridad, porque... No, o sea, es plantear las cosas lo más concreto, lo más conciso posible, en buenos términos, y en ese momento recordarles también, ¿no? Que los hijos esperan que nosotros los escuchemos. Acuérdate de tal situación en la que tú querías, ¿no? Has necesitado y yo te he escuchado. Ahora, ¿qué te parece si lo hacemos al revés, ¿no? Ahora yo
te quiero decir una cosa, a ver, escucha, sentarse con ellos, mirarlos a la cara, el trato cariñoso, o sea, a veces el poder hacer un preámbulo, el invitar a que, si lo pensamos un poco, cuando hablamos con un amigo, con una amiga, hacemos toda una situación, creamos una situación para que aquello que queremos decir eh, sea bien recibido. Lo mismo con los hijos, o sea, ayudar a facilitar eso estando en una situación agradable, tratar con afecto y las posibilidades de ser escuchados van a aumentar. No podemos extendernos porque su capacidad en esta, digamos, en parte por su edad y en parte por la etapa en que viven, no es la más adecuada ni es la mejor para escuchar. Entonces hay que recordar eso. Pero sí ayuda la forma en que nos acercamos y quizá hacer de alguna manera atractiva la situación, ¿no? La vez pasada hablaba con una persona que había preparado un queque, ¿no? El queque que le gustaba a su hijo, porque el hijo no quería y no sí se distraía, que sí, así que le hizo el postre que le gustaba, el queque que le gustaba, y de esa forma, el chico, sí, qué rico, se sentó a comer y ahí pudieron conversar. Es decir, a veces son cosas muy simples, muy concretas, pero que facilitan. Que, en Pati, fin, hay sí, diversas formas que les ayude. acá hay otra pregunta más general, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños o a nuestros preadolescentes a bajar sus niveles de ansiedad debido al confinamiento? Un par de cosas que podrían hacer en la práctica. Sí, la organización es bien importante, ¿no? Por un lado, el hecho de que los chicos tengan actividades, porque recordemos que la mayor parte de las actividades que tenían ya no las pueden hacer, no pueden ver a sus amigos, no pueden salir a hacer deporte, no van al colegio, es decir, que por más que el colegio de repente no les gusta mucho porque tienen que ir a estudiar, sí les gusta porque van a ver a los amigos. Entonces, presentarles, sentarse con ellos, inventarse nuevas actividades, ¿no? Y organizarlas. Como les decía antes, desde el momento en que ellos pueden predecir más o menos cómo va a ser su día, qué les toca, eso ayuda mucho a bajar la ansiedad. Por otro lado, el poder conversar sobre el tema mismo de la situación actual. En estas edades, los hijos, de hecho, pues ya deben saber de qué se trata el coronavirus, qué cosa está pasando. Siempre, de acuerdo a cada edad, ir filtrando cierta información, porque a veces hay información que no están preparados para conocer, pero poder conversar sobre sus inquietudes, sus temores, los temores que le puedan generar toda esta incertidumbre, pero el hecho de que en familia se sienten y se organicen va a ayudar mucho, de todas maneras. Y escucharlos, así como los adultos esperan que los hijos escuchen, los niños también esperan y necesitan ser escuchados, ¿no? Sí, algo que yo siempre digo en mis videos es, en esta época está bien sentirse mal, ¿no? Ujú. Porque, claro, no le vas a renegar porque se siente mal, ay, tú te sientes mal, qué pesado, no sé qué, no. Lo primero que hay que decirles, creo que te sientes aburrido, te sientes mal, extrañas a tus amigos, no puedes hacer deporte, no. Está bien que te sientas mal, eso es normal, natural, y además eso ayuda a la resiliencia, ¿no? El poder desahogarse, el poder Ujú. votar. Si está el chico o la chica súper amargo, mira, sé que te estás sintiendo mal y está bien que te sientas mal, ¿no? Y tratar de que lo canalicen de otra manera, porque hasta los grandes está bien sentirse mal. Lo raro sería que te sientas maravilloso en este confinamiento, sería como negar
una realidad que a todos nos está afectando, ¿no? Muy Así bien. es. Y precisamente por eso es que hacemos estas, digamos, estas charlas o estas pautas, estas recomendaciones, porque digamos que lo frecuente, lo común, es que en la mayoría de casas y de familias haya estas ansiedades, estas angustias, estas dificultades para manejar la situación, y a donde todo casa, en mayor o menor grado, tiene algún malestar por esto, ¿no? Entre angustia, estrés, mal humor, es decir, Claro, cada uno lo manifiesta a su manera, y eso es lo tolerable. Entonces es claro, claro, ¿cómo hago para mejorarlo, ¿no? claro. Pero sí, lo que les decía hace un rato, ¿no? La forma de darles cariño, ¿no? Entre ellas está el escuchar, tolerar, el conversar con ellos, el hablar y escuchar, el poder hablar del tema, a poder hablar de qué cosa les puede estar molestando, preocupando, etcétera, ¿no? Ujú. Pati, muchísimas gracias. Quería poner tu página web, no me la acuerdo. He puesto Patricia Reina. ¿Cuál es la página web? Es patriciareina.online. patriciareina.online y los invito a poderle hacer preguntas directamente a Patti. Ella es terapeuta con mucha experiencia, para los que pueden haber entrado un poquito tarde, educadora también, digamos, asesora y ayuda mucho en estas terapias familiares y todo. Eh, y bueno, conmigo también se pueden comunicar, ya saben, nosotros estamos grabando esta sesión y en los próximos días se las voy a enviar. ¿Por qué? Porque hay mucha información que de repente ustedes van a querer ver con su pareja o de repente hasta con hijos mayores, qué sé yo, y además hay muchos conceptos que es difícil retener todo, ¿no? Deben tener, ya me imagino, una mezcolanza en la cabeza, pero si lo vuelven a ver por partes, les va a ayudar para ir cada día poniendo algo nuevo en práctica. Hemos hecho anteriormente este mismo taller, pero para niños pequeños, y también pueden encontrar en mi web, junto a este, digamos, video, no en mi web, en mi canal de YouTube de Iris Reina, Desarrollo Profesional, pueden encontrar el de niños, por si acaso, y otro que lo hice yo, que era para cómo trabajar productivamente ya como adulto en tu casa. Los invito, todo es gratuito, espero que les ayude, y por el momento me despido porque nos hemos recontrapasado la hora. Muchísimas gracias por la confianza y sinceramente Y que les con la sirva. demo. Sí. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias por la invitación. Ya nos Chao. vemos en una próxima. Sí, gracias, gracias.